Hola, en este video exploraremos a detalle el arquetipo del diablo, desde una perspectiva mitológica, psicológica y simbólica, dónde se originó y las transmutaciones que ha tenido en la historia para su entendimiento en la conciencia del lenguaje castellano o español. Como siempre, tenemos que comenzar con la etimología. Diablo quiere decir día, es dos, y bolo quiere decir esfera o bola. Tienen origen en latín. Entonces, cuando decimos diabolo o diablo, estamos haciendo un énfasis en dos esferas. Te voy a explicar lo que esto quiere decir. En ocasiones, o muy comúnmente, se confunde a Satanás y a Lucifer por la misma entidad. Y en realidad son dos extremos complementarios. Te voy a explicar a detalle cada uno. Lucifer quiere decir luz y ferry. Luz no requiere mucha explicación, creo que todos sabemos qué es eso. Y fer hace énfasis a un ferry, que es un barco que se usa para transitar grandes cantidades de agua. Entonces, cuando decimos esa palabra, estamos haciendo énfasis o diciendo camino hacia la luz, específicamente el camino hacia la luz a través de un barco o un pasaje a través del agua. Se usa aquí en este instante agua porque el agua no es algo que con nuestros cuerpos podemos transitar sencillamente o como comúnmente transitamos la vida. En las culturas antiguas como la griega, pero también hay en otros instantes de mitologías alrededor del mundo, donde se consideraba que el pasaje al inframundo se les otorgaba a los muertos cuando pagaban su pasaje a Carol, con las monedas que les colocaban en los ojos al momento de morir. Simbólicamente hablando, alguien que encarna este impulso luciferiano es alguien que rechaza la vida terrenal por la búsqueda de lo espiritual o la divinidad. ¿Qué es la espiritualidad y la teología? Sino que la búsqueda o el tratar de entender el mundo que viene después de esta vida, o sea, el inframundo o el mundo de los muertos, que es lo contrario a la vida. Entonces, ese tipo de personas que encarnan en ellos el impulso luciferiano rechazan a la vida y la ven como una desdicha o sufrimiento innecesario. En el otro extremo tenemos a Satanás, que actúa como su complementario opuesto. Satanás quiere decir adversario y tiene sus orígenes en el hebreo. Si el impulso luciferiano es llegar a ser uno con la divinidad, entonces el impulso satánico es llegar a ser separados completamente de la divinidad. Esto es lo que hace posible nuestra individualidad, personalidad o ego. El impulso satánico actúa como alguien que rechaza cualquier principio espiritual y se enfoca solamente en la vida terrenal. En este contraste de dualidad extrema, vemos que cualquiera de los dos caminos nos van a llevar a la destrucción de la humanidad o de nuestra humanidad. Pero este arquetipo va más allá de la confrontación de estas dualidades o de la relación de estos contrarios. En la Biblia se origina un relato en el libro del Levítico, donde ahí relatan un ritual hacia un chivo expiatorio. El término fue acuñado por primera vez por William Tyndale en 1530, pero tiene su origen en este relato bíblico y también en tradiciones hebreas. El rito del que estamos hablando es donde es usado un chivo o un asno y un grupo social de individuos o un pueblo le depositan todos los pecados a este chivo en su cabeza y luego lo exilian del pueblo. En la psicología moderna
ya usamos este término de chivo expiatorio para hacer énfasis cuando un grupo social de personas, o sea familiar o cultural, culpan a una persona inocente de todos sus problemas, para que no tengan que lidiar ellos con esos problemas. Entonces, en conclusión, el acto es culpar a alguien inocente de los problemas grupales. Entonces, ¿cómo tomó la forma esta clásica que ya conocemos todos de mitad chivo y mitad humano? Cuando cayó el Imperio Romano por la mano de Constantín, había una necesidad de la Iglesia Católica de relatar más a detalle al diablo para crear miedo y así poder imponer con mayor fuerza y duración los principios católicos. Entonces se empezó a comisionar artistas para empezar a expresar visualmente esta figura. Los artistas buscaron inspiración en la mitología griega clásica, donde hacen uso de la figura del fauno específicamente. El fauno es una criatura mitológica que comúnmente se veía atraída por mujeres bañándose, alcohol o música. En ocasiones abusaba de las mujeres y perdía el control por el impulso que tenía y dejarse llevar completamente de forma compulsiva por estos deseos incontrolables. Y es así como el fauno fue el mejor ejemplo que pudieron haber usado, que ya era una figura que estaba rondando el psique de las personas, para crear una similitud de qué es lo que sucede cuando una persona ignora las virtudes divinas y cae en lo que se podría decir los pecados capitales, a raíz de solamente atender su compulsividad y deseos incontrolables. En conclusión, podemos decir que el diablo es rechazar tu humanidad y la responsabilidad que tenemos sobre ella a raíz de seguir una compulsividad de tomar caminos extremos en la vida. Para reconciliar estos opuestos y convertirlos en algo más, tenemos que balancear nuestra búsqueda de la espiritualidad y nuestros deseos terrenales simultáneamente, porque los humanos somos seres que queremos y buscamos el balance, y es donde más sanos estamos. La libertad de encarnar esos deseos y la necesidad de unirnos al amor incondicional divino, buscar la divinidad mientras se atienden nuestras necesidades terrenales, seguir nuestros deseos sin dañar nuestro cuerpo o a las personas que nos rodean en su proceso. Esto nos lleva más cerca de un propósito divino mientras somos ciudadanos responsables y modestos. Cuidado con los extremos. Si viste el video hasta aquí, probablemente es porque lo consideraste útil o mínimo entretenido. Agradecería muchísimo si pudieras seguir el canal y dejarme un like para seguir recibiendo contenido como este en un futuro y seguir explorando el psique, el alma y los arquetipos. Muchas gracias por ver.